secundaria no han aprendido a enseñar valores o a educar en valores. Entonces hay un problema no resuelto desde la formación del magisterio, desde las normales. Siguiente, por favor. La ética está ausente como elemento consciente e intencional de la planeación educativa y solo por excepción pocos docentes la tienen presente. Este hecho es alarmante porque la enseñanza es por definición una profesión humanista. Todo acto de enseñanza es un acto ético. En la enseñanza no se valora solo el ejercicio del servicio, sino que con el acto se trata de moralizar al cliente. O sea, la educación moral es materia sustantiva de la enseñanza. La siguiente, por favor. En parte, el problema de la identidad reside en una concepción amoral, puramente técnica de la enseñanza. La obsesión por la calidad ha llevado a concebir la enseñanza exclusivamente como una técnica instrumental moralmente neutra. Esto crea un abismo entre teoría y práctica, pues la codificación técnica nunca se reproduce fielmente en la práctica. La siguiente. El querer nunca es igual al hacer. La deshumanización reside en la separación de estos dos factores. Para los directivos lo que cuenta no es la subjetividad del sujeto, que es un pleonasmo, ¿no?, sino la objetividad del protocolo metódico. Es decir, lo que les interesa es el procedimiento, pero lo que pasa en la mente del niño, eso se desentiende, sobre todo el juicio moral del niño. Los directivos están obsesionados con el hacer, con lo cual reducen la enseñanza a una de sus dimensiones. Lo que se encuentra en el aula son dos sujetos, dos libertades personales, y resultados de ese encuentro son imprevisibles. Siguiente, por favor. Se pierde el sentido humano del trabajo docente. La responsabilidad ética es mayor cuanto mayor proyección social tiene el trabajo. Al cercenar la subjetividad se reduce la eficacia resolutiva y se genera un desencanto creciente por las metodologías. Siguiente, por favor. La solución radica a este círculo vicioso es la formación ética de los docentes. No basta un código ético, desde luego. Lo que se necesita es combatir, es formar éticamente al profesor y combatir el relativismo moral. ¿Qué es el relativismo moral? Es la idea, bueno, si alguien, por ejemplo, cobra sin trabajar, por ejemplo, ¿verdad? Decimos nosotros, ese no es un problema mío, ese es un problema de él, ¿no? Y admitimos la corrupción dentro de nuestras escuelas. Si alguien vende su plaza, en el Excelsior apareció una noticia ahí de que se vendía una plaza de maestros de primaria, etcétera, etcétera, y se la recortamos y se la mandamos al secretario de Educación. Es decir, el relativismo moral es viene de los griegos, ¿verdad? Es allá tú con tu moral, yo con la mía. No me importa qué hagas tú. La enseñanza auténtica es comunicación de la verdad. En el universo escolar de México hay vicios ostensibles, adoctrinamiento, manipulación, corrupción, etcétera, etcétera. Siguiente. La práctica docente diaria encierra dilemas morales. Por ejemplo, toda regla de disciplina entraña un acto moral. Les recomiendo la lectura de la oferta moral del docente de Carvajal y Fierro, que está publicado por GEDISA. El docente ignora frecuentemente los valores que la escuela debe fomentar, incluso ignora los valores señalados en el artículo 3º constitucional. Hagan una encuesta en su escuela y pregunten, ¿cuáles son los valores del 3º constitucional? Y se van a dar cuenta que no se tienen presente. Siguiente.
El valor central, en mi opinión, es formar individuos autónomos, autosuficientes, con alta autoestima y un claro sentido de la vida. Lo que nosotros hacemos, sobre todo con los niños pobres, es desentendernos de ellos. Los niños que están callados al fondo del salón de clase, los dejamos callados y en el fondo del salón de clase. Pero esos niños son los que requieren de nuestra atención. Son esos niños los que requieren eh, un apoyo para desarrollar su autonomía y su autoestima. Otras veces los profesores se olvidan de promover entre los alumnos el sentido de solidaridad humana. ¿Cuántos profesores conocen los derechos de los niños? ¿Cuántos comprenden el valor de la dignidad del infante, del cuidado de su integridad personal? La base de la profesión magisterial es el respeto a los niños, el concepto del niño como un ser autónomo. Siguiente. Finalmente, hay otros problemas morales en el magisterio: el menosprecio por el Estado de Derecho, prejuicios de género, discriminación racial o étnica, discriminación a niños enfermos de SIDA, la baja estima del trabajo o el culto al no trabajo, o la venta de plazas, la herencia de plazas, el usar la posición para adoctrinar, el usarla para hacer política, el autoritarismo en el aula, el individualismo posesivo y la negativa a hacer un trabajo cooperativo en la escuela, etcétera, etcétera. Y yo los remito a la revista Este País de abril de 2005. Como conclusión, hay problemas tanto sistémicos, institucionales, como personales que dificultan una clara identidad profesional que debe de existir y que favorecería el desempeño del profesor en el aula. La ética es esencial o consubstancial a la enseñanza. Omitirla deforma la práctica docente y repercute en los resultados de aprendizaje. Los docentes son, querámoslo o no, modelos éticos para los alumnos. Su formación ética o moral es una demanda urgente. Y creo que eso es todo. Ahí les doy alguna bibliografía. Les voy a dejar el PowerPoint y también tengo esto escrito en un ensayo, si lo quieren se los mando. Muchísimas gracias. Hemos escuchado con atención al doctor Guevara Niebla en cuanto a los aspectos históricos de la formación docente, engarzados en esos dos elementos de identidad y ética profesional. Ahora vamos a esperar de ustedes algunos comentarios, preguntas, para que nos pueda dar las respuestas necesarias, y por cuestiones de tiempo nos dicen que vamos a manejar 4 preguntas nada más. Tenemos aquí la primera, doctor. Nos preguntan, ¿cuál es su opinión sobre la posibilidad de crear barras o colegios de maestros como la de otras profesionales que sustituyan a la estructura sindical? Señores, yo creo que hay que crear colegios de maestros. Yo les voy a decir algo. Tienen derecho a crear colegios. Eso no va a afectar para nada sus condiciones laborales. Al contrario, lo que va a permitir es que haya una mayor diversidad organizativa. Incluso también tienen ustedes derecho a renunciar al sindicato. Un profesor, en la actualidad la Cámara del Congreso está discutiendo, y creo que en estos días se está aceptando la incorporación de los convenios internacionales al cuerpo de la Constitución, o darles carácter constitucional a los convenios internacionales. Señores, eso significa que la Declaración Universal de los Derechos Humanos va a ser norma constitucional en México. Y el artículo 20 de la Declaración de Derechos Humanos dice muy claramente: no se puede a nadie obligar
a pertenecer a una organización. Pero no solo, también la Ley Federal de Trabajo en su artículo 285, según recuerdo más o menos, dice no se puede obligar a nadie a pertenecer a una organización. Entonces, se puede renunciar al sindicato y se puede uno amparar para que no le cobren las cuotas también. Un amparo puede servir para miles de profesores, no solamente para